En el problema 310 tenemos un anillo que desliza a través de una barra que está en un plano vertical y que está inclinada a 60 grados. Entre el anillo y la barra hay un coeficiente de fricción de 0.4 y al fondo de la barra hay un resorte que va a entrar en contacto con el anillo y que el problema pide es primero saber a qué velocidad llega el anillo cuando está en contacto cuando entra en contacto con el resorte, y segunda, qué tanto se comprime el resorte por el movimiento de este anillo. Bien, la solución que les propongo es como sigue. Este es un problema en el que tenemos que tomar en cuenta el teorema del trabajo y la energía. Y primero vamos a analizar el movimiento entre A y B, donde A le estoy llamando al punto de donde parte, en la parte más alta del anillo, y B le estoy llamando al punto donde va a entrar en contacto con el resorte. Esa distancia L es conocida, se da en el enunciado del problema, de tal forma que entonces en esa parte donde solamente está actuando el peso y la fuerza de fricción, en el trabajo que vamos a calcular entonces va a tener solamente esas dos componentes, recordando que en el caso de la fuerza normal, como siempre es perpendicular al desplazamiento, pues se realiza un trabajo igual a cero. Bien, entonces en algún punto intermedio entre A y B podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre para lo siguiente. En el diagrama de cuerpo libre que les estoy ahí indicando, estamos tomando la dirección de movimiento, la dirección de la barra como la dirección X, y entonces en la dirección perpendicular estaría en equilibrio el anillo, no se movería en dirección perpendicular, de tal forma que con esa condición podemos determinar cuál sería la fuerza normal que hay entre la barra y el anillo. Esta pues sería una componente del peso, y esa nos permitiría escribir la fuerza normal, la fuerza de fricción, que es una fuerza de fricción cinética en términos de la fuerza normal, y entonces tener la fuerza de fricción como en términos de la normal como una componente del peso. Perfecto, entonces lo siguiente sería considerar la dirección de movimiento como con el sistema de referencia que utilicé, para que entonces el desplazamiento diferencial pues quede en una dirección fija, y cuando regresamos a la expresión del trabajo total entre los puntos A y B, consideremos entonces dos contribuciones al trabajo. Por un lado, la que tiene que ver con el peso, y por otro lado, la que tiene que ver con el trabajo que realiza la fricción. Eso igual al cambio en la energía cinética. Y si pensamos en la componente, en el trabajo que realiza el peso, el desplazamiento diferencial, que es en el eje X, y el peso que tiene componente a lo largo del eje X, como se está indicando ahí, esa componente estaría en favor del movimiento, por tanto el trabajo que realiza el peso será positivo. El desplazamiento que hay entre el punto A y B es la longitud que se indica en el problema, de tal forma que el trabajo que realiza el peso pues queda expresado simplemente como mg por L, seno del ángulo. Por otro lado, en el caso de la fricción, lo que podemos esperar es lo siguiente. El trabajo que realiza la fricción, el producto punto entre la fuerza de fricción y el desplazamiento diferencial pues sería un producto punto negativo, porque la fuerza de fricción se opone al desplazamiento. Si sustituimos la fuerza de fricción en términos de la fuerza normal, obtendríamos el trabajo de la fuerza de fricción en términos del coeficiente de fricción y la longitud que se recorre desde el punto A hacia el punto B. Además, otra cosa que hay que notar es que como
anillo se suelta del reposo, entonces la energía cinética en el punto A es igual a 0. Y finalmente, pues teniendo esa expresión por el lado izquierdo todos los trabajos realizados desde el punto A hasta el punto B, y teniendo del lado derecho el cambio en la energía cinética, el término de energía cinética solo queda en términos de la energía cinética en el punto E, que involucra la velocidad en el punto B, la cual es la que se solicita, de tal forma que entonces la expresión para la velocidad en el punto B pues está expresada ahí, y sustituyendo los valores del problema tendríamos una velocidad en el punto B de 2.56 metros sobre segundo. Bien, luego cuando ya tenemos que el anillo está en contacto con el punto B, ahora viene la parte en la que lo va a empezar a comprimir hasta el punto máximo de compresión, que le llamé en este caso C. Y entonces ahora vamos a analizar el movimiento que hay de B a C. En el movimiento de B a C, lo que va a suceder ahora es que si imaginamos un diagrama de cuerpo libre en esa zona, ahora tenemos las fuerzas involucradas. Tendríamos el peso como antes, tendríamos la normal, teníamos la fuerza de fricción, y ahora tenemos esta que coloreé aquí en rojo, que es la fuerza del resorte. ¿Qué hace el resorte sobre el anillo? Pues lo que está haciendo es está resistiendo la compresión, entonces hay una fuerza del resorte en sentido contrario de la compresión que se está dando. Bien, entonces volvemos otra vez a usar el teorema del trabajo de la energía. Ahora tenemos tres contribuciones diferentes de cero. Por un lado tenemos la contribución del peso, que sería similar como la anterior. Por otro lado tenemos la contribución de la fricción, que también sería similar como la anterior, solo que ahora la distancia recorrida es otra, es menor, de hecho, ahorita comento eso. Y ahora tendríamos una contribución adicional, que sería el trabajo realizado por el resorte. Bien, igual tendríamos el cambio de la energía cinética, solamente que ahora la energía cinética final, la energía cinética en el punto C, es la que es igual a 0, dado que sería la compresión máxima, y en ese punto se detiene el anillo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como decía yo, los desplazamientos ahora van a ser a lo largo de una distancia d. Por lo tanto, en el caso de la fuerza debida al peso y de la fricción, esas fuerzas van a realizar trabajo solamente a esa distancia. Lo que vamos a comentar ahora es qué sucede con el resorte. Bien, en el caso del resorte, el trabajo lo calcularíamos como aquí se indica. La fuerza del resorte es en sentido contrario del desplazamiento diferencial, entonces ahí me va a quedar un signo menos por el producto punto. La fuerza del resorte puesta como Kx, la ley de Hooke. La variable de integración resulta ser x. ¿Y qué es x? Bueno, pues x se refiere a la compresión del resorte, de tal forma que en el punto B el resorte no está comprimido, y en el punto C el resorte ya tiene una compresión igual a esa distancia d que comentamos. Bueno, pues cuando realizamos la integral y encontramos el trabajo que realiza el resorte, nos queda una expresión como está aquí, tomando en cuenta esa compresión inicial de 0. Entonces el trabajo que realiza el resorte queda simplemente expresado en términos de d cuadrada. Cuando sustituimos este trabajo en el teorema del trabajo de la energía para este movimiento de B a C, que estoy indicando otra vez aquí arriba, entonces vamos a tener por un lado la contribución del peso, donde sería la componente del peso a lo largo del movimiento, y la distancia que se recorre ahora es nada más d. Por otro lado tendríamos la contribución de la fuerza de fricción, igual solamente con una distancia recorrida de d. Y finalmente el tercer trabajo, que es el que acabamos de calcular, que corresponde al resorte, igual al cambio de la energía cinética, que ahora solamente tenemos energía cinética inicial,
Esa energía cinética inicial tiene que ver con la velocidad que acabamos de calcular en el punto anterior, la velocidad en el punto B, la energía cinética final es 0. Entonces, como verán, nos va a quedar una ecuación cuadrática para la distancia D, que es la distancia de compresión del resorte. Resolvemos la ecuación cuadrática con alguna de las técnicas que quieran y obtenemos finalmente un valor para la compresión de 0.1 metros o 10 centímetros.